Roberto Carlos es uno de los cantantes más queridos de Brasil, a menudo aclamado como el rey de la música romántica. Durante más de 50 años, sus conciertos han atraído a grandes multitudes, demostrando su perdurable popularidad. Conocido por liderar el movimiento musical Joven Guarda a finales de la década de 1960, hizo un impacto significativo en la música brasileña. Sin embargo, más allá del estrellato, la vida de Roberto Carlos ha sido una mezcla de dificultades personales y triunfos profesionales. Hay más en su historia de lo que muchos se dan cuenta. Ahora, a sus 83 años, Roberto Carlos está abriéndose sobre verdades que todos hemos sospechado durante mucho tiempo. Mantente atento mientras exploramos los aspectos más profundos de su vida. Roberto Carlos nació el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, como el menor de 4 hijos. Sus padres, Robertino Braga, un relojero, y Laura Moreira Braga, una modista, tenían grandes esperanzas para él. Descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial, la infancia de Roberto estuvo marcada por una tragedia significativa. Con solo 6 años, en el día de la fiesta de San Pedro, el santo patrón de su ciudad natal, fue atropellado por una locomotora de vapor. El accidente resultó en la amputación de su pierna derecha justo debajo de la rodilla, y ha usado una prótesis desde entonces. A pesar de los deseos de su madre de que se convirtiera en médico, algo que ella creía que era el mejor camino para su hijo, el destino de Roberto tomó un giro diferente. Mi mamá pensaba que iba a ser médico. Ella quería que fuera médico. Todas las mamás quieren que su hijo sea médico. Sí, la mía estaba en el mismo grupo, recordó. Sin embargo, su pasión por la música surgió temprano. Roberto cantó por primera vez en la radio a los 9 años, un momento que consolidó su decisión de seguir una carrera en la música. Recuerda haberle dicho a su madre, «Mira, ya no quiero ser médico, quiero ser cantante». Esto marcó el comienzo de su viaje para convertirse en uno de los músicos más icónicos de Brasil. En 1957, a la edad de 15 o 16 años, Roberto Carlos conoció a Erasmo Carlos, una figura clave que coescribiría muchos de sus grandes éxitos. Juntos formaron un grupo de rock and roll que incluía a otro músico notable, Tim Maia, quien más tarde ganaría fama por derecho propio. Roberto recuerda con cariño su colaboración temprana. Formamos un grupo que también tenía un cantante muy famoso que se fue poco después, que Dios lo bendiga, que es Tim Maia. Teníamos un grupo de rock and roll en ese momento. El debut profesional de Roberto llegó a los 18 años cuando actuó en un club llamado Plaza. Este fue un hito significativo que marcó el comienzo de su carrera como cantante profesional. Su momento de ruptura llegó en 1959, cuando fue descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial. Al año siguiente, Roberto hizo su primera grabación en solitario con Polydor Records, lanzando el álbum titulado Fora do Tom. A pesar de la emoción de este nuevo proyecto, el álbum no logró el éxito comercial. Enfrentó desafíos similares con su siguiente lanzamiento, Crazy About You, que firmó con Columbia Records en 1961. Reflexionando sobre estas experiencias tempranas, Roberto admite, el primer álbum a los 19 años, no pasó nada, no se vendió. Realmente, no pasó nada. El segundo, tampoco pasó nada. A pesar de estos contratiempos, estos primeros años fueron fundamentales para moldear su futura carrera. Roberto Carlos alcanzó una verdadera fama internacional en 1965 con el lanzamiento de su álbum Mi Cacharrito. Recuerda con entusiasmo la importancia de este momento. Pequeño Gadget, el pequeño gadget, sí, el pequeño gadget, sí, ese fue mi primer éxito a nivel nacional. A pesar del éxito del álbum, Roberto señala humorísticamente sus modestos medios en ese momento. En ese momento ni siquiera tenía una bicicleta. En 1966, cuando tenía 25 años, Roberto tuvo una relación con María Lucila Torres. De esta relación, tuvo su primer hijo, Rafael. En ese momento, Roberto no reconoció públicamente a Rafael.
Sin embargo, una demanda en 1991 lo obligó a reconocer legalmente a su hijo y darle su apellido. Trágicamente, poco después de esta resolución legal, María Lucila falleció de cáncer, añadiendo una capa de dolor personal a la ya compleja vida de Roberto. En 1968, Roberto Carlos logró un hito importante al ganar el prestigioso Festival de San Remo con su canción Canzone per te. Reflexionando sobre este logro, dice: "El Festival de San Remo fue una de las cosas más importantes de toda mi vida. Creo que ese festival abrió muchas puertas para mí en Europa y en todo el mundo". Ese mismo año, Roberto se casó con Cleonice Rossi en Bolivia. Cleonice, quien tenía una hija de un matrimonio anterior, pronto se convirtió en la madre de los dos hijos de Roberto, Luciana y Roberto. Trágicamente, su hijo Roberto Jr. sufrió una grave lesión ocular durante su infancia, sumando desafíos a la vida familiar. En 1972, Roberto lanzó un álbum que incluía la canción Amada Amante, que dedicó a su esposa. Explica su proceso creativo. ¿Qué me inspira a componer mis canciones? Siempre digo que la musa principal es la vida. Observando la vida, tenemos todas las historias que queremos contar en una canción. En 1973, Roberto Carlos lanzó el álbum Sing in Spanish, con canciones como ¿Qué será de ti?, Detalles y El gato que está triste y azul. Señaló que El gato que está triste y azul nunca podría ser adaptada al portugués porque le resultaba difícil entender la letra original. Aunque intentó crear una versión en portugués, admitió que no comprendió completamente el significado de la canción. Indicó que la versión en español también dejaba el concepto de un gato azul algo ambiguo, mencionando que nunca había visto un gato azul ni uno volando en el cielo. A pesar de la percepción de que Roberto Carlos podría ser una figura triste debido a sus canciones melancólicas y experiencias personales, él contradijo esta visión. Expresó que no se veía a sí mismo como una persona triste. Explicó que tenía tanto por lo cual estar agradecido y creía que cualquiera que tenga tanto por lo cual agradecer, como él, no podría considerarse triste. Según él, se sentía un hombre feliz debido a todo lo que había logrado y recibido de Dios. En 1973, Roberto Carlos lanzó otro álbum titulado La Montaña. Conocido por su atuendo característico de blanco y azul claro, reveló que su preferencia por estos colores era profundamente personal. Admitió que su afinidad por el azul y el blanco estaba vinculada a su trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, que él denominó TOC, un término común en Brasil. Al año siguiente, 1974, Roberto Carlos presentó otro álbum, El día que me quieras. Este álbum incluía temas destacados como La distancia y Ya te olvidé, continuando con su tradición de música emotiva y personal. En cuanto a sus creencias religiosas, Roberto Carlos compartió que siempre ha sido profundamente religioso. Iniciado en el catolicismo por su madre, creció en un hogar donde las influencias religiosas eran significativas. Mientras su padre practicaba el espiritismo, Roberto Carlos fue educado en la fe católica por su madre, pero también estuvo expuesto al espiritismo a través de las enseñanzas de su padre. Explicó que, aunque encuentra algunas explicaciones en el espiritismo, se identifica principalmente como católico. En 1975, Roberto Carlos lanzó un álbum titulado A Million Friends bajo el sello CBS. Notó humorísticamente que su círculo de amigos ha crecido significativamente, reflejando su creencia de que ahora tiene más de 1 millón de amigos. Aunque Roberto Carlos nunca se ha involucrado en política, su música enfrentó restricciones en algunos países comunistas. Por ejemplo, en Cuba, sus canciones fueron prohibidas. Esto se debió en parte a su asociación pública con ciertos personajes políticos durante su carrera. Recordó con orgullo una visita a Chile donde fue honrado por la presencia del entonces presidente Augusto Pinochet, expresando gratitud por el reconocimiento que recibió. En 1976, lanzó otro álbum llamado El Progreso.
Roberto Carlos compartió que valora tanto los placeres simples como los sofisticados en la vida. Disfruta particularmente pasar tiempo con amigos y dedica una cantidad significativa de tiempo a su trabajo. Es conocido por su intensa ética laboral, pasando largas horas en el estudio para mejorar continuamente su arte. En 1977, Roberto Carlos lanzó un álbum titulado Amigo. El álbum incluía una canción dedicada a un amigo cercano, a quien Carlos describió como su gran amigo, y comparó con un hermano. Reveló que este amigo es Erasmo Carlos, con quien comparte un vínculo profundo, considerándolo un hermano elegido. Con el inicio de la década de 1980, Carlos lanzó un álbum dedicado a su padre en el mismo año, Mi querido, mi viejo, mi amigo. Destacó que este álbum incluía un dueto con Michel Teló y una pista llamada Relief. Ese año también marcó un cambio personal significativo para Carlos. Después de 12 años de matrimonio, él y Cleonice Rossi, su esposa a quien aún amaba profundamente, pasaron por un divorcio. Poco después de su separación, Cleonice falleció a causa de un cáncer. En el mismo año, Roberto Carlos lanzó un álbum titulado Old Style Lover. Reflexionando sobre su pasado, Carlos compartió recuerdos entrañables de bailar en su ciudad natal, Cachoeiro de Itapemirim. Describió cómo el pueblo, con su única calle principal, ofrecía una oportunidad única para que los adolescentes se conectaran con las chicas. Recordó la tradición de bailar estrechamente, donde la mano colocada en la espalda de la pareja inevitablemente se deslizaba hacia abajo, creando un momento juguetón e íntimo. Poco después, Carlos se casó con la actriz Miriam Ríos, conocida por su papel en la famosa telenovela La esclava Isaura. En 1981, Carlos continuó su exitosa carrera de grabación con otro álbum que incluyó éxitos como Cama y Mesa, Ballenas, y un dueto con el cantante mexicano José José, titulado Emociones. En 1983, Carlos lanzó 3 álbumes. El primero, Amiga, presentó un dueto con la cantante española Ana Belén. El segundo álbum fue Amor y Moda, y el tercero, Cóncavo y Convexo. Para Roberto Carlos, la felicidad está profundamente arraigada en disfrutar verdaderamente los momentos de la vida. Cree que encontrar alegría en las cosas pequeñas, que a menudo pasamos por alto, es donde reside la verdadera felicidad. Reflexionando sobre sus mayores satisfacciones, Carlos enumera una serie de experiencias significativas. Estas incluyen su primera aparición en la radio, el lanzamiento de su álbum debut, lograr su éxito inicial y la alegría de presenciar el nacimiento de sus hijos. También valora la felicidad que comparte con su familia, amigos, madre y esposa. Cada uno de estos hitos contribuye a su sentido de realización y alegría. En 1985, Roberto Carlos lanzó el álbum Roberto Carlos 85, que incluyó una pista titulada Trucker. Ese mismo año, colaboró con Lani Hall en una hermosa canción llamada Suddenly Love, escrita por el cantautor británico Albert Hammond. 3 años después, en 1988, Carlos lanzó Back, un álbum que incluía la canción Si el amor se va, escrita por el compositor argentino Roberto Livi. Este álbum le valió el premio Grammy al mejor artista de pop latino. En 1989, Carlos unió fuerzas con el renombrado Julio Iglesias para un dueto en la canción Only Once. Esta colaboración fue un tributo a las canciones clásicas que admiraban e inspirada en las grandes canciones interpretadas por el legendario Don Pedro. En 1991, Roberto Carlos lanzó el álbum Sonríe, que incluía la pista edificante Open the Windows to Love. Al año siguiente, en 1992, colaboró con la cantante española Rocío Dúrcal en la emotiva canción If You Think If You Want. En 1993, Carlos lanzó otro álbum titulado Mis Amores. En 1996, Roberto Carlos se casó con la pedagoga María Rita Simoes, quien fue considerada por muchos como el amor de su vida. Sin embargo,
su felicidad fue breve. En 1997, tuvo el honor de presentarse para el Papa Juan Pablo II durante la visita del Papa a Brasil. Al año siguiente, en 1998, Carlos ofreció una actuación memorable junto al renombrado tenor italiano Luciano Pavarotti en Brasil. La tragedia volvió a golpear en 1999, cuando María Rita Simoes falleció de cáncer a la edad de 38 años. Su muerte dejó a Carlos devastado, sumiéndolo en una profunda depresión y llevándolo a contemplar el abandono de su carrera. Después de un periodo de reclusión tras la muerte de su esposa María Rita, Roberto Carlos hizo un regreso triunfal a su carrera con la gira Without Love, que comenzó en Recife en noviembre de 2000. La gira marcó un regreso significativo para el artista, demostrando su resiliencia y dedicación a su música. En 2002, Carlos ofreció un concierto extraordinario en el Parque Flamengo en Río de Janeiro, atrayendo a una multitud de 200.000 personas, un testimonio de su popularidad duradera y el impacto de su música. En 2003, lanzó el álbum Lina Azul bajo el sello Sony Music. Este álbum presentó pistas como A Paz do Seu Sorriso y Alivio, destacando su capacidad para seguir produciendo música sincera y resonante. Cuando se le preguntó qué llevaría a un lugar desierto, Roberto Carlos reveló su profundo sentido de conexión con sus seres queridos. Llevaría a sus hijos, a quienes ve como una presencia única y unificada de amor, así como a otras personas queridas en su vida, subrayando la importancia de estas relaciones para él. En 2004, Roberto Carlos reveló públicamente que sufría de trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, una condición que lo llevaba a involucrarse en comportamientos supersticiosos excesivos. Este diagnóstico influyó en su decisión de eliminar temporalmente ciertas canciones, como Desayuno, de su repertorio de presentaciones. Sin embargo, más tarde compartió que había recibido un tratamiento exitoso y pudo reintegrar estas canciones en sus shows. En 2008, Roberto Carlos se unió a Caetano Veloso para un concierto especial dedicado al legendario Antonio Carlos Jobim. El evento, que fue grabado tanto en CD como en DVD, contó con actuaciones de Jacques Morellenbaum, Daniel Jobim y Wanderlea, celebrando el legado perdurable de Jobim. Para 2009, Roberto Carlos celebraba 50 años en la industria de la música. El hito se marcó con una serie de actuaciones, comenzando con un espectáculo significativo en su ciudad natal de Itapemirim en su 68º cumpleaños. En abril del mismo año, tuvo lugar el evento Cantán Roberto, Divas, en el Teatro Municipal de São Paulo. Este notable evento fue asistido por destacadas figuras y cantantes brasileños, incluidos Adriana Evans, Alcione, Ana Carolina, Cláudia Leite, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Ivete Sangalo, Luisa Pozzi, Marina Lima, Martnalia, Nana Caymmi, Paula Toller, Romero, Arena, Wanderlea, Sisi Pozzi, Eve Camargo y Marilia Pera. Las celebraciones culminaron en un espectacular concierto en el Estadio Maracaná, donde Roberto Carlos se presentó frente a una audiencia de 70.000 personas, llevando la celebración de sus 50 años de carrera a una gran conclusión. En 2010, mientras Roberto Carlos estaba de gira en Nueva York, recibió la desgarradora noticia del fallecimiento de su madre, a la edad de 96 años, justo un día después de celebrar su 69º cumpleaños. En 2014, Roberto lanzó el álbum That Guy Is Me. A pesar de su profundo amor por el fútbol, que es una pasión común entre los brasileños, el año trajo un golpe significativo al espíritu nacional. El equipo brasileño sufrió una devastadora derrota 7-1 contra Alemania en la Copa del Mundo. Reflexionando sobre esto, Roberto Carlos compartió su respuesta emocional con un toque de humor. Relató cómo se desarrolló el partido, describiendo el primer gol de Alemania como un choque que lo puso inmediatamente en tensión. La rápida sucesión de goles lo dejó incrédulo, y describió su intento fútil de encontrar consuelo en una bebida mientras los goles seguían llegando.
Su reacción capturó la profunda decepción sentida por muchos brasileños, destacando tanto la angustia personal como colectiva experimentada durante ese inolvidable juego. En 2015, Roberto Carlos lanzó un álbum de recopilación titulado Primera Fila, que presentó canciones interpretadas durante un concierto en vivo. Este álbum mostró su atractivo duradero y el poder de sus actuaciones en vivo. A pesar de su éxito continuo, Roberto Carlos tiene sus propios temores. Admitió enfrentar los desafíos del envejecimiento, expresando una sensación de pánico acerca de envejecer. Lo viejo y sus consecuencias. No tengo miedo, estoy paniqueado, confesó, reflexionando sobre las ansiedades naturales que vienen con la edad. Ese mismo año, Roberto Carlos fue honrado con el premio Persona del Año en los Latin Grammys. Durante el evento, una serie de artistas interpretaron sus canciones, un testimonio de su influencia significativa en la música latina. Reflexionando sobre la experiencia, Roberto reconoció la dificultad emocional de ver a otros interpretar su trabajo. Admitió: es difícil decir que uno está preparado para una emoción tan grande y difícil, pero ¿hay algo que te molesta? Sí, por supuesto. Estoy nervioso desde hoy. Roberto también expresó preocupación por el cambiante panorama de la música romántica, lamentando que el romanticismo parece estar desvaneciéndose. Expresó su creencia de que el romanticismo es una forma esencial de expresar el amor y conectar con las personas, y se considera a sí mismo un romántico de corazón. Reflexionó: cuando me dicen, ¿cuál es tu estilo?, digo, no sé, soy romántico. Y pensándolo bien, artistas como Roberto Carlos tienen gran parte de la culpa de eso. En 2016, el 15 de diciembre, Roberto Carlos lanzó una nueva canción en YouTube titulada Llegaste, una colaboración con Jennifer López. Expresó su profundo honor por trabajar con López, reflexionando que tal oportunidad estaba más allá de lo que había imaginado. Ese mismo año, durante un concierto en Brasil, Roberto Carlos se unió al éxito global Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Se asoció con la compositora panameña Erika Ender, quien había coescrito la canción. Carlos alabó a Ender, destacando sus maravillosas y pausadas habilidades de composición. En 2018, Roberto Carlos hizo un notable regreso a la música en español con el álbum Boundless Love, su primer álbum en español en 25 años. Reflexionó sobre la naturaleza compleja del amor, señalando que aunque el amor a veces rima con dolor, el objetivo último de amar a alguien es buscar su felicidad. El álbum incluyó un importante dueto con Alejandro Sanz, que Carlos describió como una fuente de gran alegría. Admiraba la canción que grabaron juntos y estaba encantado de colaborar con Sanz, a quien valoraba mucho. Carlos también expresó su sueño de largo tiempo de trabajar con Miguel Bosé, reconociendo el honor de cumplir este sueño y subrayando que el honor de la colaboración fue particularmente significativo para él. En 2021, Roberto Carlos enfrentó otra pérdida devastadora cuando su hijo, Roberto Carlos II, conocido como Dudu Braga, falleció debido al cáncer. Este trágico evento marcó otro doloroso capítulo en la vida de Carlos. A pesar del inmenso dolor que experimentó, Carlos mantuvo una perspectiva resiliente. Reflexionó sobre sus desafíos, reconociendo que son parte de su historia personal, pero subrayó la importancia de superar la adversidad. Creía que seguir adelante, trabajar duro y dedicarse con amor y esfuerzo son cruciales. A los 83 años, Roberto Carlos celebra una notable carrera de 66 años en la música. A lo largo de las décadas, ha acumulado una fortuna considerable que supera los $700 millones. A pesar de su considerable riqueza, Carlos es conocido por su humildad y modestia, cualidades que lo acercan a sus fanáticos y contribuyen a su admiración generalizada.
El viaje de Roberto Carlos a través de una carrera notable y luchas personales refleja su resiliencia y dedicación, mostrando una vida entrelazada con la música, la pérdida y una perseverancia inquebrantable. A medida que se acerca al hito de los 83 años, su historia continúa cautivando e inspirando a fanáticos alrededor del mundo. ¿Qué opinas sobre las revelaciones de Roberto Carlos y el impacto duradero de su carrera? Comparte tus comentarios a continuación, y si disfrutaste este análisis profundo de su vida notable, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre Roberto Carlos y otras figuras icónicas.